central de la tecnología y del desarrollo tecnológico mundial. Es el tema que, como ya les anunciamos y presentamos en el segmento anterior, analizaremos en esta edición de Ampliamente. Vamos a hacer el análisis con el señor Rubén Bolívar. Él es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Qué gusto, como siempre, recibirlo, señor Rubén, sobre todo para este tema que es tan complejo, pero que además es tan importante en las relaciones internacionales. Sí, bueno, Natacha, siempre un placer estar aquí en tu programa, excelente, de mucha factura profesional y académica, sobre todo muy instructivo, ¿no? Para todo el público que nos escucha en la mañana de hoy, en el día de hoy. Obviamente, hablar de tierras raras es hablar de algo que para muchas personas suena lejano, porque no es algo que en definitiva sea del conocimiento público, es como un secreto mejor guardado, pero en definitiva tiene un enorme impacto geopolítico, más que económico, como lo vamos a explicar. Uno de los lugares comunes que existen entre las personas que hablan estos temas es que ni son tierras ni son raras, porque en definitiva son elementos que, como provienen históricamente de los óxidos, del grupo de los óxidos, entonces son considerados llamados tierras, se han venido llamando así, pero en definitiva no son tierras. Y no son raras porque tampoco están en pequeñas cantidades. Están en muchos lugares, en muchos países existen tierras raras. En Venezuela incluso hay tierras raras, en muchas partes. El tema es que es difícil conseguirlas en grandes acumulaciones y es difícil, y siempre vienen ligadas, están asociadas a otros elementos. Y el separarla, ese proceso de separación química de esos elementos, eso sí es complicado. Es un tema, digamos, complicado desde el punto de vista del movimiento químico que hay que hacer allí. Por otro lado, requiere grandes cantidades de recursos, porque hay que procesar grandes cantidades de tierras y digamos de acumulaciones para poder en definitiva extraer pequeñas cantidades de estos elementos. Y por otro lado, bueno, nunca están solos, como lo decimos, entonces afecta mucho al ambiente. Ese proceso de separación impacta mucho en el medio ambiente. Entonces, en la mayoría de los países tienen muchas regulaciones desde el punto de vista ambiental que impiden que la actividad de tierras raras sea efectivamente realizada. Las grandes reservas que hay en el mundo las tenemos en China, que tiene aproximadamente el 40-50% de las reservas del mundo, en Vietnam, Brasil, Rusia, la India, que por cierto, coincidencialmente, son casi todos países de los BRICS, del grupo de los BRICS, o sea que los grupos tienen una enorme potencia desde el punto de vista de lo que es reservas. También hay en Australia, que es un gran productor, en Estados Unidos también hay muchas tierras raras, y en Groenlandia, que también hace poco tuvo un impacto por las visitas y por todo lo que se generó en relación con la posibilidad de que Estados Unidos interviniera o recuperara, entre comillas, esa isla, que es danesa en la actualidad. Bueno, efectivamente eso generó siempre la especulación. ¿Será porque allí hay tierras raras? También se especula que en Ucrania hay tierras raras y que también ese es uno de los elementos también de la guerra. En Ucrania sí las hay, pero no se ha demostrado que haya en grandes cantidades. Pero en definitiva, bueno, esos son uno de los aspectos, digamos, históricos. Las tierras raras, bueno, como elemento de Estados Unidos fue el precursor del estudio y procesamiento de las tierras raras desde hace muchos años. Y ellos venían con una actividad, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, en el estado de California, habían grandes acumulaciones y venían desarrollándose actividades de mucha magnitud. Pero efectivamente en ese momento no se había descubierto el enorme potencial que iban a tener en el futuro, la enorme utilidad. Sin embargo, China sí visualizó y se convirtió prácticamente en un país visionario de lo que iba a ser el desarrollo de las tierras raras en el futuro, y ya desde esa época, a principios de los 80, empezó con una enorme actividad de desarrollo y de estudio de las tierras raras. De manera que China hoy actualmente no solamente es poseedor de casi más de la mitad de las reservas que hay de tierras raras en el mundo, sino que además procesa y refina cerca del 90% de la actividad de las tierras raras en el mundo. Las tierras raras, bueno, son 17 elementos, como ya lo decía en la introducción, y bueno, son nombres impronunciables. Esa tarea se la dejo a los oyentes de esta tarde para que averigüen los nombres de esos 17 elementos de tierra rara, pero que en definitiva son importantísimos, porque los vemos en el día a día, los vemos en la fabricación de
de tecnologías como los teléfonos celulares, las computadoras, las iPads, los teléfonos, la industria de la electricidad, de los autos eléctricos, tiene componentes que son algunos de los componentes de las tierras raras que son fundamentales para la fabricación de los carros eléctricos. Y en definitiva también incluso para la actividad militar de alta tecnología. Uno de los elementos ahorita que está en el tapete es porque para la fabricación incluso de los aviones de combate de Estados Unidos, los F-35 por ejemplo, llevan altos contenidos llevan aproximadamente 400 kilos de tierras raras, un solo avión. De manera que es un elemento de alto impacto en todo lo que es el acontecer diario para toda la vida. Y algo que es paradójico, Nastacha, es lo siguiente. La transición energética depende mucho de las tierras raras, porque los componentes digamos, todos los elementos que van a permitir las torres eólicas, la actividad, las torres para el procesamiento de la energía nuclear, depende mucho de las tierras raras, de estos elementos, de los 17 elementos. De manera que es paradójico porque justamente actividades que depredan el ambiente, como es la extracción y procesamiento de tierras raras, son a su vez el elemento para proceder a las nuevas tecnologías que van a sustituir eventualmente a los fósiles, petróleo, gas y carbón, como la primera fuente de energía en el mundo. De manera que estamos depredando el ambiente para fabricar los elementos que nos van a permitir en el futuro defender el ambiente. De manera que es paradójico y hasta contradictorio. Pero en definitiva, bueno, esa es la realidad. Las tierras raras, bueno, en definitiva son fundamentales para nosotros, para la vida moderna que tenemos actualmente. Están en todos los órdenes y ya no solamente tienen un factor económico, porque incluso se habla de que China, la gran potencia que fabrica estos productos, el impacto de las tierras raras en el Producto Interno Bruto de China es del 0.1%. De manera que es nada prácticamente desde el punto de vista económico, pero el impacto geopolítico que tiene las tierras raras son fundamentales, porque Estados Unidos, que es su gran competidor en convertirse en el hegemón mundial, depende en gran medida de las tierras raras de China. Y de allí viene toda esa temática que posiblemente la vamos a hablar en el próximo segmento, donde los aranceles, las guerras económicas, las reuniones que recientemente, ayer tuvimos una reunión de alto impacto entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, y donde se tomaron unas decisiones que vamos a analizar posteriormente, pero que en definitiva el eje fundamental de todo esto es las tierras raras. Ciertamente así es, señor Rubén, justamente por eso es que el asunto de las tierras raras fue un tema central en esta agenda de este encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur en el marco de la cooperación económica de Asia-Pacífico, de la OPEP, en esta gira además que realizó el presidente Donald Trump por Asia, un viaje que comenzó en Malasia y terminó justamente en Corea del Sur con esta reunión donde las tierras raras formaron parte de la columna vertebral de esta agenda, de esta conversación de hora y media entre ambos mandatarios. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos desmenuzando todo el tema de las tierras raras, su impacto geoestratégico y puntualmente lo que hubo alrededor de esta reunión